El pie diabético, definición es la presencia de lesiones en los pies de pacientes diabéticos que tienen trastornos tróficos de la piel y de la arquitectura osteoarticular que llevan a infección, ulceración y o destrucción de los tejidos profundos del pie asociadas a diversas alteraciones neurológicas y trastornos vasculares. Es un síndrome clínico que se presenta como parte de las complicaciones de los pacientes diabéticos, constituyendo una de las razones más frecuentes de hospitalización. Epidemiología: la diabetes afecta aproximadamente al 5% de la población en Estados Unidos. Sus complicaciones constituyen la tercera causa del líder de muerte. En Perú se estima una prevalencia del pie diabético correspondiente al 9%. Los diabéticos son 25 veces más propensos de ceguera, 15 veces más propensos a gangrena y 2 a cardiopatía isquémica. Patogénesis: tres grandes tipos de pie diabético: neuropático, isquémico y mixto, predominando en nuestro medio el primero, neuropático. Hipótesis propuestas de daño a nervios periféricos por diabetes: hiperglicemia crónica, disfunción microvascular nerviosa, aumento de formación de radicales libres, aumento de actividad de la vía del poliol, de la actividad de la proteína sinasa C, glicosilación enzimática, anormalidades del crecimiento de nervios. La alteración de las células de soporte se podría explicar por utilización de la vía del poliol, aldosa reductasa, que lleva a la acumulación del sorbitol y disminución del mioinositol. El aumento de glicemia también lleva a glicosilación no enzimática de proteínas como el colágeno, afectando su estructura y función. Recientemente estos mecanismos trabajan aisladamente. Supuestamente la hiperglicemia induce microangiopatía y macroangiopatía. La teoría de Goldenberg, que publicó en 1959, de que los diabéticos padecen una enfermedad oclusiva arteriolar histológicamente única, microangiopatía, que produce isquemia a pesar de un flujo arterial adecuado, ha sido refutada actualmente. Pero si bien es cierto que no existe enfermedad oclusiva de la microcirculación, sí hay disfunción microvascular por aumento de permeabilidad vascular y trastorno de la autorregulación del flujo sanguíneo y tono vascular. Hay cambios estructurales y funcionales al nivel arteriolar y capilar. Entre los cambios estructurales está el engrosamiento de la membrana basal y reducción de la medida del capilar. El engrosamiento de la membrana basal empieza con un aumento de la presión hidrostática y de la fuerza tangencial en la microcirculación. Esto trastorna el intercambio normal de nutrientes y activa la migración de leucocitos entre los capilares y el intersticio a liberación de proteínas de la matriz extravascular. Las propiedades elásticas de las paredes de los vasos capilares están disminuidas, limitando la capacidad de vasodilatarse. La respuesta hiperémica normal a la injuria es trastornada, limitando la dilatación arteriolar compensatoria. El engrosamiento de la membrana basal no lleva a angostamiento del lumen capilar, porque el flujo sanguíneo es normal o aún incrementado. Los cambios funcionales llevan a alteración de la microcirculación del pie, que a su vez conducen a una mala cicatrización de las heridas. Si hay neuropatía, el flujo sanguíneo capilar se reduce. Hay mala distribución del flujo sanguíneo en la piel, trastornos de la función nerviosa y metabolismo muscular con isquemia funcional resultante. La oclusión arterial del diabético es una macroangiopatía, principalmente de distribución distal, con más frecuencia en el segmento tibio-peroneo. La arteriosclerosis de Mockenberg es una clasificación de la capa media de las arterias que ocurre con mayor frecuencia en los diabetes, convirtiendo a las arterias en tubos rígidos largos. No hay estenosis anatómica, sino una estenosis funcional, porque disminuye la distensibilidad vascular e impide la expansión sistólica completa del vaso. Eleva artificialmente las presiones del tobillo cuando son medidas por estudios no invasivos. Neuropatía periférica. En el diabético puede ser motora, autonómica y sensitiva. Hay injuria de los axones o las células de Schwann. Se hipotetiza por alteración de la vasa vasorum. Neuropatía motora se caracteriza por atrofia muscular, deformación de los dedos, pérdida del arco plantar, deformación de la articulación metatarsofalangica. Contribuye a la alteración de dos formas: una pérdida de función de los músculos intrínsecos, interóseos y lumbricales, ocasionando parálisis de dichos músculos con pérdida de la masa muscular en el medio del pie. Entonces los músculos extensores largo y corto del pie vencen a los flexores largos, causando dedos en martillo, callos plantares. 2. Afección de los grandes músculos de la pierna, tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, que son supinadores y dorsiflexores del tobillo. Hay afección del pie durante la marcha con inestabilidad. Hay pronación del pie. Neuropatía autonómica. Disminución de la sudoración en el miembro inferior por denervación de las glándulas sudoríparas, que lleva a piel seca con agrietamiento y fisuras. Hay vasodilatación anormal y vasoconstricción resultando en distensión de las venas del dorso, que llevaría shunt arterias venosas en el pie. Estos cambios resultan en oxigenación disminuida de la piel, pero aumento del flujo sanguíneo de los huesos, causa desmineralización y osteopenia. Esto es una autosimpatectomía. Neuropatía sensitiva. La variedad más común es la polineuropatía simétrica distal, PNSD, donde los dedos y la planta del pie son afectados primero. Es simétrica distal.
Los síntomas tempranos son entumecimiento, adormecimiento, quemazón, parestesias o disestesias en dedos o pies, distalmente predominantes y simétricos, lesión, pequeñas fibras. Es más severo en la noche y a menudo impide dormir. Conforme la polineuropatía progresa, síntomas y signos avanzan de manera centrípeta, lesión, grandes fibras. Algunos pacientes con polineuropatía simétrica distal pueden no tener ningún síntoma indicado y su primera presentación puede ser con una úlcera en el pie. Es el mayor factor predisponente para ulceración plantar. La incapacidad para detectar estímulos dolorosos resulta en pérdida de un importante mecanismo protector. Las fibras cerebrales tenemos dos A. La A beta, que son fibras grandes. Vamos a decir que son big como beta. Tienen alta mielinización, tacto cutáneo y presión. A delta, fibras grandes también. A dolor, ¿no? A delta, escasa mielinización, dolor rápido, agudo, pérdida de sensibilidad vibratoria propioceptiva, pérdida del reflejo de Aquiles. C, fibras de calor, a ver, no, de crónico. Fibras pequeñas, no mielinizadas, dolor lento, crónico. El Pierre-Charcot es una afección por neuropatía de antecedentes de trauma y se desarrollaría en 4 estadios según Sanders, Martínez de Jesús y Lopresti. Primer estadio, agudo. Paciente con antecedentes de trauma leve sin herida, pie con signos de flogosis, pulsos saltones, radiografía normal. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con celulitis. Tratamiento de reposo en cama, que no camine hasta que la temperatura del pie vuelva a la normalidad. Segundo estadio, disolución. El paciente ha continuado caminando. No hay flogosis. En la radiografía hay disolución, fragmentación, subluxación que lleva a fracturas que pueden desarrollarse entre las 2 y 3 semanas, siendo más frecuentes en las articulaciones tarso-metatarsianas. Tercer estadio, deformación. Debido a la fractura y colapso de la articulación, el pie adopta la forma de mecedora. Colapso del arco plantar. El tratamiento requiere un modelo especial de zapato. Cuarto estadio, ulceración. Si el paciente continúa caminando y no se realiza la protección adecuada del pie, al aumentar los puntos de presión hay hiperkeratosis, hemorragia, necrosis, úlceras, infección en el área del arco plantar, porque el pie de mecedora causa presión máxima en ese sitio. La infección puede conducir a gangrena y amputación del miembro. Sin embargo, en la actualidad la clasificación más común es la de Eichenholz, que divide la osteoartropatía en de desarrollo, coalescencia y reconstructiva. Ver Cossack, Liapis y Bebes. En el estudio de desarrollo es la fase inicial destructiva donde hay edema de tejidos blandos, hidroartrosis, laxitud articular, subluxación, fragmentación osteocondral y formación de detritus. En el estadio de coalescencia y absorción del detritus, formación de hueso perióstico, estabilización de las articulaciones afectadas y fusión de fragmentos grandes al hueso adyacente. En el estadio de reconstrucción está caracterizado por osteoclerosis subcondral, osteofitos intraarticulares y marginales y osificación de ligamentos y cartílago. Es un intento de restaurar la arquitectura articular por revascularización y remodelación de huesos y fragmentos. El cuadro clínico debe tratar de identificar de qué tipo de pie es el que presenta el paciente, neuropático, isquémico o mixto. Los síntomas en el neuropático: parestesias, hormigueos, calambres, quemazón, ardor, insensibilidad, marcha atáxica, callosidades, resequedad de la piel. En el pie isquémico, Fontaine 2B, dolor de pantorrillas. En el isquémico, Fontaine 2B, dolor de pantorrillas, al caminar menos de 2 cuadras y que cede al descansar un momento. Fontaine 3, dolor en reposo o deambulación mínima. Es pie isquémico. Signos: pie neuropático, saludable, bien nutrido, piel caliente, presencia de vellos, arco alto, dedos en martillo, dedos en garra, formación de callos, úlcera plantar con pulsos presentes, venas turgentes, mal perforante plantar por ruptura de la barrera de piel a nivel de la cabeza metatársica, úlcera de decúbito del talón y pantorrilla. Puede también ocurrir en pacientes quienes están inmovilizados, pulsos periféricos presentes, pie seco, disminución de la sudoración, autosimpatetomía, alteración de reflejos, dolor tiende a ser intermitente, deformidad de arquitectura del pie, pie de Charcot. El pie isquémico es atrófico, sin vello, malnutrido, piel fría a la palpación, descamable, atrofia de tejidos, fisuras, uñas gruesas, pulsos ausentes, dolor de reposo todas las noches, puede haber eritema. Diferenciar con celulitis. El eritema de celulitis no
no desaparece al elevar la pierna. El tiempo de llenado venoso es prolongado y signo de Buerger está presente, que es el rubor plantar al estar el pie colgado y palidez cadavérica al elevarlo. Úlceras en las partes más distales del pie como los dedos, necrosis del talón también es común. En lesiones isquémicas puras las úlceras son muy dolorosas. Gangrena, que es destrucción, alteración secundaria de los tejidos necrosados con la consecuente putrefacción. Hay dos tipos de gangrena en el pie diabético: gangrena seca, llamada también no genuina porque no hay putrefacción. Los gérmenes no hallan buen medio de cultivo y el dedo se seca, arruga y oscurece, momificación. Hay trombosis de pequeños vasos digitales. Histológicamente presenta cambios de necrosis coagulativa. Puede haber amputación, autoamputación. Gangrena húmeda, genuina, cuando un gran vaso del muslo o la pantorrilla, arteria y vena, bruscamente se ocluyen, dejando gran parte del pie sin suficientes nutrientes. La glucosa contenida en los tejidos favorece la proliferación bacteriana, que lleva a sepsis, liberación de toxinas, vasculitis neutrofílica, trombosis arteriolar, necrosis y finalmente gangrena. Histológicamente hay cambios de necrosis licuativa. La vasculopatía diabética es una enfermedad bilateral, es decir, que el paciente tenga sintomatología al principio en un miembro no significa que el otro se encuentre libre de enfermedad. Aplicada post-desbridamiento para ayudar a reducir la flora bacteriana. La larvoterapia también es efectiva. Vamos a ver si es esta página. La terapia BAC está hablando de terapias aquí. Entonces vamos a esta página primero. El diagnóstico. Hay que determinar si estamos frente a un pie neuropático o un pie isquémico. Además, conocer los niveles de glicemia, otras complicaciones y factores de riesgo. La evaluación del pie puede cubrir 5 áreas. Neuropática. La ausencia del reflejo del tendón de Aquiles indica neuropatía. Su presencia no la descarta. La ausencia de sensibilidad en una o más zonas indica neuropatía. Si la sensibilidad es normal, no se descarta. Se usa el monofilamento de Semmes-Weinstein y diapasón. Artropática. Se emplea la clasificación de Wagner para describir las características de profundidad de la úlcera, presencia de infección, gangrena. Vascular, inspección del pie, color y temperatura, presencia de pulsos. Vale resaltar que la presencia de pulsos no es sinónimo de flujo. Hemodinámica, estudio Doppler de onda continua con ITB, índice tobillo, brazo de Yao, y morfología de onda. Pletismografía, que es un estudio que mide volúmenes de sangre. Ecodoppler, que describe las características de la pared. Informa sobre estenosis y obstrucciones. La velocidad de la sangre puede informar sobre la morfología de onda, trifásica, bifásica o monofásica. Angiográfica, determina con mayor precisión las características de la pared y permite determinar si se puede revascularizar o realizar una amputación. Los resultados de la arteriografía convencional han sido mejorados con el advenimiento seguramente de la tecnología de sustracción digital, por lo que hoy por hoy la arteriografía de sustracción digital es el gold standard en la evaluación de pacientes diabéticos. Hay que dar prioridad a visualizar los vasos pedios. La angioresonancia, MRA, y angiotomografía, CTA, angiotem, no son ideales para identificar presencia de vasos pedios. Entonces el diagnóstico se hace neuropática con examen físico, la artropática con la clasificación de Wagner, la vascular, pulsos, inspección, hemodinámica, las presiones, pletismografía, ecodoppler y la angiográfica es con la tecnología de sustracción digital. La sustracción digital. La angioresonancia magnética, ¿no? Y la angiotomografía CTA, angiotem. Dice que no son ideales para identificar patencia de vasos pedios. El manejo del pie diabético debe ser integral por un equipo interdisciplinario preparado. Las metas deben ser prevenir la aparición de úlceras, amputación del miembro y detener el progreso de la vasculopatía isquémica. Debe realizarse un examen minucioso de los pies por lo menos una vez al año. El empeoramiento de una estenosis vascular puede llevar a la amputación del miembro, complicación que debería ser prevenida. Debe usarse indudablemente antiplaquetarios, estatinas y ECA.
En lo que respecta a antibiótico-terapia, se debe empezar por establecer la severidad de la infección. Las recomendaciones de Lipsky. Un estudio bacteriológico hecho por Elguera en pacientes con pie diabético infectado en el hospital Arzobispo Loaiza concluye que la sensibilidad al Staphylococcus aureus, a la terapia antibiótica empírica más empleada en nuestro medio, como ciprofloxacino más clindamicina, es baja. Lo mismo dice Dois. En caso de úlceras, lavar las heridas con cloruro de sodio 0.9% y con jabones isotónicos. El empleo de yodo, povidona, ácido acético, alcohol yodado, agua oxigenada para lavar úlceras está contraindicado por numerosos investigadores y el uso de antibióticos tópicos es controversial. Hay que desbridar el tejido necrótico y realizar cambios de depósitos. El desbridamiento debe ser realizado tan a menudo como sea necesario hasta que la herida esté considerada limpia y lista para reconstrucción. Sulfadiazina de plata ayuda a la desbridación. La cura húmeda o autolítica es la corriente actual y se utiliza hidrogeles, hidrocoloides, alginatos. La terapia Bach puede ser aplicada post-debridamiento para ayudar a reducir la flora bacteriana. La larvoterapia también es efectiva. Si no se consigue la cicatrización de primera intención, se tendrá que intentar una segunda intención. Métodos adjuntos que adjuntan a la cicatrización de heridas por intención de secundaria constituyen factor de crecimiento derivado de plaquetas, coberturas temporales como senoinjertos de cerdo, aloinjertos de cadáveres, sustitutos de piel cultivada, cámara hiperbárica. El manejo de la neuropatía diabética incluye manejo del dolor con antidepresivos anticonvulsivantes como carbamazepina, gabapentina, pregabalina, opiáceos como tramadol, infusión de lidocaína, capsaicina tópica, mexiletina, ácido alfa-lipoico, entre otros. La terapia anodine Feedback brinda un alivio temporal de dolor que puede tener un paciente con úlcera neuropática. En los procedimientos quirúrgicos, cirugía vascular. La cirugía de revascularización debe realizarse en los pacientes clasificación Fontaine 3 y 4, si es que el estudio arteriográfico demuestra patencia de vasos distales a la estenosis crítica u obstrucción, si se tiene buen flujo de entrada y buen conducto, o sea, vena safena interna o injerto sintético. También se debe considerar el valor de la ITB obtenido con el Doppler, ya que si este es menor de 0.4 es poco probable que ocurra cicatrización adecuada. Sin embargo, actualmente la tendencia actual es utilizar la clasificación de TASC-2, que clasifica las lesiones según la región anatómica y las divide en letras A, B, C, D. Las dos últimas corresponden a cirugía. Revisar. La cirugía puede consistir en profundoplastía, bypass. La profundoplastía se hace en femoral profunda si hay estenosis de más del 50% del tercio proximal con buen flujo colateral hacia los vasos tibiales. Los bypass más adecuados son empleando injerto de safena interna que prótesis sintéticas como Dacron, politetrafluoretileno, PTFE. También se puede utilizar injertos híbridos, injertos criopreservados. Los bypass pueden ser con safena in situ, previa valvulotomía, bypass secuenciales, bypass distales, ultradistales. El uso de simpatectomía en el tratamiento de la enfermedad vascular periférica es causa de demasiada controversia, ya que algunos diabéticos ya tienen autosimpatectomía al momento de presentar síntomas isquémicos, por lo que poco o nada sería su utilidad. El momento para la intervención quirúrgica debe establecerse con mucha sabiduría en casos de pacientes que presentan infección del pie. También es controversial. El fracaso clínico se puede dar a pesar de la permeabilidad anatómica. La angioplastía históricamente se ha propuesto a los pacientes con Fontaine 2B o 3 que deben tener la oportunidad de un tratamiento farmacológico por un periodo de al menos 3 meses. A veces por presión del paciente, de la familia o del mismo médico tratante, el paciente es intervenido en forma inmediata. Las lesiones tipo A y B, TASC-2, debería hacerse por PTA, angioplastía transluminal percutánea. Es un procedimiento invasivo que se realiza en los laboratorios angiográficos y con catéteres especiales se pueden hacer plastías a nivel de la obstrucción. Es el tratamiento de elección para oclusiones menores de 10 centímetros de largo. El uso de stents, que son dispositivos que actúan como tutores, soportes, que vayan a impedir que la zona que haya sido sometida a plastía se vuelva a obstruir. Tiene también indicaciones específicas, sus resultados son muy alentadores en vasos ilíacos femorales, su costo no está al alcance de muchos y su realización no está masificada. Una complicación observada en la arteria poplitea es su fractura del mismo con la consiguiente trombosis arterial. Los stents de nitinol son de mayor resistencia a la fractura. En pacientes diabéticos los resultados no son tan óptimos.
Y la amputación, anteriormente considerada como el fracaso del cirujano ante el pie diabético, ahora se le considera como parte del tratamiento. Es preferible que el cirujano ampute el miembro a que la infección le ampute la vida. El nivel de amputación está dado por el nivel de irrigación que tienen los tejidos, que se pueden determinar por el Doppler y la obtención del ITB. Indicación absoluta para amputación es la gangrena gaseosa. Las amputaciones se clasifican en menores y mayores. Lo ideal para el paciente es una amputación menor, conservadora. Las amputaciones mayores son infracondilia, supracondilia y desarticulación de cadera. Se debería realizar la amputación infracondilia cuando las condiciones del paciente lo permiten, porque la supracondilia es más discapacitante. No existe una prótesis que pueda reemplazar adecuadamente la rodilla, y la rehabilitación es más rápida y puede deambular nuevamente y mejorar su calidad de vida. Estudios demuestran que en pacientes amputados de un miembro, el 50% de estos sufrirán amputación del miembro contralateral en un periodo de 5 años. La cámara hiperbárica es un tratamiento que consiste en introducir al paciente en una cámara a presiones mayores de lo normal con oxígeno al 100%, con el objeto de disminuir las áreas de hipoxia del organismo. La oxigenoterapia hiperbárica es un tratamiento coadyuvante en el pie diabético y supuestamente mejora la cicatrización, mejora la lisis oxidativa, disminuye el edema, estimula la angiogénesis, mejora la penetración de los antibióticos PENET, aumenta la elasticidad del glóbulo rojo. Se requiere por medio de 35 sesiones a una presión de 2.5 atmósferas durante 90 minutos a razón de una sesión diaria. La cámara hiperbárica no es un tratamiento de elección para el pie diabético. Idealmente se debe indicar en Wagner 3 cuando no ha tenido respuesta adecuada, idealmente después de revascularización. Antes de ir a un tratamiento de cámara hiperbárica, los pacientes deberían ir a una prueba reto de oxígeno para comprobar si hay un aumento significativo en la presión de oxígeno tisular local después de exponer los pulmones al contenido de oxígeno aumentado. Buceando en una cámara a 2 atmósferas debe aumentar el nivel de oxígeno tisular por encima de 300 milímetros de mercurio. De lo contrario, el tratamiento no le será efectivo. Hasta abril del 2011, la Sociedad Médica Hiperbárica y Bajo el Agua, UHMS, no ha aprobado su utilización en el pie diabético. Revisar página web. Ese es el artículo, y hay unos esquemas de algoritmos de diagnóstico y tratamiento de la lesión del pie diabético basado en la clasificación de Wagner. La población diabética que tiene lesión en el pie se le evalúa con la clasificación de Wagner. El paciente ambulatorio, si tiene clínica del pie, si no, tratamiento domiciliario o proceso de hospitalización. La clasificación de Wagner: 1. Eliminar presión, vigilancia del pie. 2. Radiografía del pie. ¿Tiene osteomielitis? Si no, lavado y debridación, uso prolongado de antibióticos y legrado óseo. Si tiene osteomielitis, ya sería el 3, Wagner 3. Y entonces amputación del ortejo. Así también el 4. Doppler arteriografía, el 4. Insuficiencia arterial. Entonces a partir del 4, Doppler arteriografía, vemos si tiene insuficiencia arterial susceptible de revascularización y hacemos la revascularización. Si no, ya sería el 5, que ya sería amputación infracondilia, supracondilia, transmetatarsiana. Si no se le debe hacer una amputación infracondilia o supracondilia, pues se puede hacer una amputación transmetatarsiana. Guías para tratamiento del pie diabético. Tratamiento de diabetes mellitus, evaluación médica, podiatría. Si está infectado, hacemos cultivo, reposo en cama, antibióticos, drenaje apropiado, dressings adecuados. Si es un pie infectado ya con afectación neuropática, hacemos una radiografía. Si no tiene osteomielitis, descanso, buenos cuidados locales. Puede haber posible tenotomía, osteotomía o calzado ortopédico apropiado una vez que se cicatriza. Si tiene osteomielitis o gangrena, debridación, amputación. Si no está infectado, puede ser isquémico o puede ser neuropático. Si es isquémico, vemos el pulso femoral leve o ausente. O si tiene buenos pulsos femorales, se pueden hacer pruebas no invasivas. Pero si tiene pulso leve o ausente, se hace un aortograma para ver los procedimientos de entrada: endarterectomía, bypass aorta ilíaca, bypass axilofemoral, bypass femorofemoral. O si hacemos arteriografía femoral, hacemos procedimientos de entrada y salida aortofemoral.
Si es neuropático, hacemos debridación de callos y que no soporte peso. Puede ser una posible tenotomía, osteotomía y también zapatos apropiados. También en la ortograma, para los que tienen pulso femoral leve, procedimiento de salida puede ser bypass femoropopliteo, bypass secuencial, profundoplastía. Patogénesis del pie de Charcot. Diabetes de larga data, neuropatía. Enfermedad neuropática. En esta neuropatía la agitud ligamentosa, entonces hay inestabilidad articular. Es injuria, esguince o fractura. Cuando ocurre, peor todavía, o infección. Entonces caminar sin dolor. Esto causa una degeneración articular y subluxación, úlcera, infección. Entonces el pie de Charcot agudo. Y peor por soporte de peso continuado. Tratamiento, a ver, variables, intensidad. Puede ser sin amenaza de la pierna, con amenaza de la pierna o con amenaza de la vida. Sin amenaza de la pierna, el manejo del régimen es ambulatorio. Administración oral como cloxacilina, moxicilina, ácido clavulánico, clindamicina o floxacino, moxifloxacino por 1 a 2 semanas. Si hay amenaza de la pierna, es hospitalario, intravenoso, piperacilina tazobactam, clindamicina quinolona o ceftazidima astreonam anaerobicida, ceftriaxona anaerobicida ertapenem linezolid por 2 semanas. Y tiene con amenaza de la vida hospitalario en UCI, intravenoso, piperacilina con tazobactam, carbapenem, astreonam, metrinodinazol o linezolid, meropenem, vancomicina o teicoplamina. 2 semanas. Es la estrategia terapéutica empírica en el pie diabético. Manifestaciones clínicas en las infecciones del pie diabético. Herida sin inflamación ni secreción purulenta, no infectada. Si hay presencia de 2 manifestaciones de inflamación, como dolor, eritema, calor, induración, pus, pero con extensión menor de 2 centímetros alrededor de la lesión superficial, o sea, piel con tejido celular subcutáneo, y sin complicaciones locales ni sistémicas, leves, sin amenaza de la pierna. Pero ahora con amenaza de la pierna es cuando es moderado. A lo anterior se agrega la infección en pacientes sin complicaciones sistémicas ni metabólicas con una de las siguientes: celulitis mayor de 2 centímetros, linfangitis, extensión afasia superficial, abscesos profundos, gangrena, compromiso de músculo, tendón, articulación o hueso. Y severa con amenaza de la vida. A lo anterior se agrega presencia de toxicidad sistémica o inestabilidad metabólica, presencia de isquemia crítica que requiere cirugía urgente. Clasificación de Karshner y Gibbons. Y la farmacocinética de preparados de insulina. Las insulinas tenemos las rápidas, Lispro, en 5 minutos. Ahí está más alto a los 45 minutos y dura 4 horas. La de acción corta es la regular, en 30 minutos por 8 horas. De acción intermedia NPH o lenta, en 1 a 3 horas, te dura un día. De acción prolongada ultralenta, te hace efecto en 6 horas, te dura un día o más. Análogo de acción prolongada como la argina, en 4 a 6 horas también, pero te puede durar hasta 2 horas, hasta 2 días también. Es muy similar. Entonces la acción prolongada con el análogo de acción prolongada como la argina. Y las mezclas 70-30, 50-50 en 30 minutos y dura 16 a 24 horas. Los hipoglicemiantes orales, las sulfonilurias con nuestra glibenclamida, clorpropamida la antigua, la tolbutamida, aumentan la secreción de la insulina y su potencia es 60-70, así como las meglitinidas como la repaglinida, natiglinida, que también aumentan la secreción de insulina. Y bueno, también hasta aquí es aumenta la secreción. Ahora las biguanidas como la metformina
disminuye la producción de glucosa o de glucógeno hepático. Y las tiazolinidionas con roxiglitazona y pioglitazona muy utilizada, eh, deben utilizarla como primero con glibenclamida más una tiazolinidiona. Aumenta la sensibilidad de la insulina en el músculo. Y pues finalmente estos que no se encuentran en las farmacias, que es post de la ingesta, los inhibidores de la alfa-glucosidasa de esta enzima que retarda la absorción de aldehídos de la dieta, como acarbosa militol. Cambios microvasculares en el pie diabético. Goldenberg en el 59 pensaba que los depósitos de las arteriolas de pequeña y mediana medida ocluían las arterias y fueron la clave de la enfermedad vascular en el diabético. Logerfo, en 1984, con una experiencia de 3 décadas de revascularización en pacientes con diabetes, han desvanecido la idea de Goldenberg. Pero si bien es cierto que no existe enfermedad oclusiva de la microcirculación, si hay disfunción microvascular por aumento de la permeabilidad vascular y trastorno de la autorregulación del flujo sanguíneo y tono vascular. Hay cambios estructurales y funcionales al nivel arteriolar y capilar. Entre los cambios estructurales está el engrosamiento de la membrana basal y la reducción de la medida del capilar. El engrosamiento de la membrana basal empieza con un aumento de la presión hidrostática y de la fuerza tangencial en la microcirculación. Esto trastorna el intercambio normal de nutrientes y activa la migración de leucocitos entre los capilares y el intersticio. Hay liberación de proteínas de la matriz extravascular. Las propiedades elásticas de las paredes de los vasos capilares están disminuidas, limitando la capacidad de vasodilatarse. La respuesta hiperémica normal a la injuria es trastornada. Limitación de la dilatación arteriolar compensatoria. El engrosamiento de la membrana basal no lleva a engrosamiento del lumen capilar porque el flujo sanguíneo es normal o aún incrementado. Los cambios funcionales llevan a alteración de la microcirculación del pie, que a su vez conducen a una mala cicatrización de las heridas. Si hay neuropatía, el flujo sanguíneo capilar se reduce. Hay mala distribución del flujo sanguíneo en la piel, trastornos de la función nerviosa y metabolismo muscular, con esquema funcional resultante. 2008.